Qué lindo es cuando estamos bastantes, ¿no? Sí, porque bastantes hace más calorcito, ¿sí? Pero qué lindo que estemos todos acá para poder alabar al Señor, ¿no es cierto? Si el Señor no estuviera, no tendría sentido estar juntos. Muchos de nosotros no nos llevaríamos. Lo que hace la diferencia es el Señor. Y qué lindo poder estar acá para alabarle, pero también para escuchar lo que Él dice. O sea, la voz o el consejo de ninguna persona acá es importante. Acá no se trata de lo que pienses tú, de lo que piensa el pastor. Acá se trata de lo que diga Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos ahí un ratito a Primera de Juan. No al Evangelio de Juan, a Primera de Juan. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren, lo vamos a leer todos juntos, ¿sí? Ahí donde estamos. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? ¿Cómo tú sabes que conoces a Dios? En la forma en cómo respondes a lo que Él te ha dicho. Si obedeces a lo que Él te ha dicho, le conoces. Si no le obedeces, dice acá, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. El que dice que es creyente no debería pensar que es creyente porque conoce los mandamientos, sino porque los guarda. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia a aquellos que somos creyentes de obedecer lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Y aquel que no está haciendo lo que el Señor le ha mandado, no el pastor, no un hombre, Dios te dice, sos un mentiroso. Porque no es lo que sabes, sino lo que obedeces, lo que muestra que sos creyente. Amén. Vamos a orar. Amado buen Dios y Padre, te queremos pedir por gracia. Señor, la batalla está en la mente. La batalla es en el corazón. Señor, y tú cada domingo hablas. Y cada domingo estamos bajo juicio y bajo bendición. Señor, no queremos pensar que por escuchar o haber venido a una reunión, nosotros te amamos. Tu palabra dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Señor, y nosotros te pedimos por gracia para que nuestros corazones puedan escoger obedecer la verdad que vamos a escuchar, que ya sabemos, y danos de tu gracia para no volvernos rebeldes e indiferentes a lo que tengas para decirnos. Danos de tu gracia para que nuestras emociones, nuestros deseos, no se interpongan en el camino hacia la obediencia, sino que podamos ser hijos fieles, podamos ser amantes de la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús, guíanos, Señor. Amén. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 3. Bueno, en la anterior semana veíamos una realidad, y es que aunque los corintios eran creyentes, habían nacido de nuevo y tenían el Espíritu Santo, los corintios no estaban caminando espiritualmente. Ellos eran inmaduros en la fe
Y esta inmadurez se veía reflejada por la manera en cómo ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo de una forma carnal, o sea, una forma contraria al Espíritu. Vivir una forma contraria al Espíritu significa que tú como creyente conoces que eso que Dios dice está mal, pero aún sabiendo que está mal, tú dices, a mí no me importa, y lo haces. Y no es que uno dice no me importa, uno dice no me importa porque eso que yo sé y Dios me ha dicho, la forma en cómo debo de vivir, yo no lo estoy aplicando de la manera que Dios me pide, no estoy obedeciendo. Entonces, los corintios estaban viviendo carnalmente. Y esta carnalidad, esta forma inmadura, la vemos reflejada en la forma en la que ellos estaban viviendo dentro de la iglesia los unos a los otros. Miren, ahí en el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, no sois carnales y andáis como hombres. Los corintios debían ser una comunidad en donde el amor, la paciencia, la mansedumbre debía ser notoria. Eso es lo que se debe ver en una iglesia, que todos se amen los unos a los otros, se soporten los unos a los otros, se tengan paciencia los unos a los otros, se perdonen los unos a los otros. Eso no había en los corintios. Había pleitos, divisiones, contiendas, habían peleas, habían rivalidades, habían riñas. Y cuando esto hay en una iglesia, o cuando esto hay en un creyente, o cuando tú ves esto en tu propia vida, no importa cuántos años de cristiano tengas, no importa cuán bien tú conozcas los versículos bíblicos, no importa cuán bien tú expreses esas doctrinas. Si tú estás viviendo con pleitos, riñas, rivalidades dentro de la iglesia con alguno de tus hermanos, Pablo dice que eso se llama carnalidad, eso se llama inmadurez. O sea, alguien puede tranquilamente ser una persona madura en lo que se refiere a conocimiento, pero ser muy inmadura y carnal en la práctica, ¿no es cierto? Como vemos acá en los Corintios. Así que cuando nosotros vemos en nuestra vida que yo estoy en rivalidad con mi hermano, en pleito con mi hermano, dividido con mi hermano, yo no puedo pensar de mí como alguien que está caminando en el Espíritu o como alguien que está glorificando y honrando a Dios. Miren ahí en Santiago, vamos a Santiago, capítulo 3. Versículos del 13 al 17. Dice acá Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquellos que conocen completamente y perfectamente la ley de Dios. No, no dice eso. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? La conducta, no el conocimiento. La conducta, el carácter, manifiesta quién es sabio y entendido en la iglesia. La conducta, el carácter. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando una persona conoce mucho la verdad de Dios, conoce las Escrituras, puede llegar a jactarse de que es entendido y sabio. ¿Viste ese creyente que vos le decís, sí, ya lo sé, sí, ya me lo dijeron, sí, ya hice un estudio de eso, sí, ya se lo expliqué a otro? Bueno, acá Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hay una conducta y un carácter que debe reflejarlo. Pero dice, pero si tienes celos amargos y hay contención en tu corazón, esto habla de lo mismo que estaba pasando en los Corintios, ¿no? Dice, no te jactes de esto. O sea, no te jactes en relación a pensar que tú eres sabio y entendido. Porque si esto está en tu corazón, no eres sabio y entendido, porque lo dice Santiago, lo dice la Biblia.
Lo dice el Señor. Y no mintáis, dice, contra la verdad. Porque la verdad declara que sabio y entendido se ve reflejado en una conducta y carácter piadoso. Entonces, si yo digo que soy sabio y entendido, teniendo esto en el corazón, yo estoy mintiendo contra la verdad. Porque la Biblia dice que eso no es ser sabio y entendido. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando una persona tiene esto en el corazón, hay celos amargos, hay riñas, hay contiendas. Esta persona, con la conducta que está manifestando, no manifiesta sabiduría del cielo, sino que acá señala el autor, ahí va a haber un comportamiento manejado por una sabiduría terrenal, animal y hasta diabólica. O sea, cuando una persona está manejándose así en la iglesia, no es la sabiduría de lo alto la que está gobernando a esta persona, aun cuando la sepa y la pueda articular bien, sino este tipo de sabiduría. Y acá Santiago señala cómo es la sabiduría que viene de lo alto, cómo es una persona que está caminando realmente de manera entendida y sabia, cuando su carácter y conducta refleja esto que lees acá en Santiago. Hay un comportamiento pacífico, busca la paz, hay amabilidad, hay benignidad, hay misericordia, hay un amor sincero. Esto debe reflejarse en alguien entendido y sabio. Y esto no es lo que vemos ahí en los Corintios. Ahí había celos, ahí había amarguras, habían divisiones, pleitos. Y eso en un creyente no debería haber, ¿no es cierto? Si tú estás en algún momento así de tu vida cristiana, o en este momento eso está pasando, aun si te está pasando con alguien que no es creyente, aunque sepas la verdad, la Biblia dice que no eres sabio ni entendido y que estás mintiendo contra la verdad. Porque la sabiduría que es de lo alto tiene características que se ven reflejadas en un carácter piadoso, ¿no? Vamos otra vez a 1 de Corintios. ¿Qué era, no es cierto, lo que llevaba a los corintios a tener estas relaciones interpersonales tan tensas, ¿no es cierto?, tan quebradas? En el verso 4 vamos a leerlo. Dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Lo que estaba produciendo este tipo de conflictos y divisiones en los corintios, este comportamiento infantil, era la manera distorsionada en la que ellos veían a los líderes y ministros de la iglesia. Había una distorsión en la forma en cómo veían el liderazgo. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Y estas expresiones, yo soy de, van a reflejar lo que está pasando en esos corazones. Van a reflejar los valores que ellos tienen y la forma en cómo están interpretando la realidad. Cuando ellos dicen yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, están manifestando a quién están siguiendo, sobre quién están poniendo la mirada, a quién están siendo leales y a quién consideraban como más importante o poderoso dentro de la iglesia. Ellos están con estas expresiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, manifestando quién es más valioso para mí, quién es más importante para mí, en quién yo me identifico, en dónde está mi lealtad. Y vemos que está puesta sobre hombres, sobre personas.
¿no es cierto? Y esto me hacía recordar mucho la niñez. Bueno, yo ya voy a cumplir 38 años en agosto, y cuando era niño, uno de los programas más famosos de aquel tiempo eran los Power Rangers. ¿Alguna vez alguien vio los Power Rangers? Sí. Bueno, estos eran superhéroes, habían diferentes colores, ¿no es cierto? Estaba ahí el color amarillo, el rosado, el rojo, el blanco. Todos estamos yendo en este momento, ¿no?, al pasado. Y ellos obviamente todos trabajaban en equipo para defender a la ciudad ahí de la famosa Rita Repulsa, ¿se acuerdan? Sí. Y era muy común en ese tiempo que los niños se identificaran con alguno de esos superhéroes, ¿no es cierto? Y decían los niños, yo soy el Power Ranger rojo. Otro decía, yo soy el Power Ranger azul. Después se elevaba el nivel, ¿no?, de las expresiones de los niños. Y otro niño empezaba diciendo, ¿saben qué? El Power Ranger verde, ese es el mejor de todos. Otro decía, no es el Power Ranger verde, el mejor Power Ranger es el Power Ranger rojo. Ese es el más fuerte, el más poderoso. Y empezaban ahí los niños a defender quién era el mejor Power Ranger. Pero después salía otro que decía, ¿saben qué? Todos los que no son el Power Ranger blanco son tontos. Sí, porque todos los que no quieren ser como el Power Ranger blanco son perdedores, porque él es el más poderoso de todos los Power Rangers. Y ahí después vos tenías a los niños peleando los unos con los otros, lanzándose objetos, porque ellos estaban, ¿qué cosa? Peleando entre ellos, porque su identidad, su valor, su lealtad estaba sobre algo o sobre alguien. En este caso, en alguno de los Power Rangers, ¿no? Uno recuerda lo que pasaba en la infancia en base a este ejemplo que estoy poniendo, pero esto estaba pasando en los Corintios. Había un comportamiento infantil. Estaban poniendo sus ojos en los hombres. Estaban poniendo su lealtad en los hombres. Estaban buscando defender a los hombres. Y eso era lo que los llevaba a los corintios a pelearse los unos con los otros, a discutir los unos con los otros, a estar divididos los unos con los otros. ¿Quiénes eran Pablo y quiénes eran Apolos? Bueno, Pablo y Apolos eran personas muy importantes para los corintios. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue fundador de la iglesia de los corintios. Él estuvo con ellos 1 año y medio. Y durante todo ese año y medio, el apóstol Pablo les explicó los fundamentos de la fe a los corintios. Estuvo un largo tiempo. Es el pastor fundador de esta iglesia. Ellos vieron los milagros, las señales de Pablo. Era importante el apóstol Pablo. Sí, la gente lo conocía ahí en Corintio. Pero ¿quién era Apolos? Apolos también era un líder muy importante. Ahí la Biblia lo describe en Hechos como un varón judío elocuente y poderoso en las Escrituras. También las Escrituras señalan que este hombre era de gran provecho para quienes habían creído. O sea, este hombre era un maestro excelente. Cuando Apolos iba a una congregación, Dios lo usaba poderosamente para que los hermanos puedan ser afirmados en la verdad. Y Apolos, obviamente, después de que Pablo se fue, apareció Apolos en la iglesia. Así que eran dos personajes que tenían mucha importancia y peso en la vida de la iglesia de los Corintios, porque uno había sido el pastor fundador y otro no era pastor fundador, pero había sido usado por Dios para la enseñanza y la afirmación de los creyentes en cuanto a su fe. Así que los dos tenían roles de liderazgo, enseñanza e influencia importantes. Y ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. ¿Cuál es el título de la predicación de hoy? ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de las divisiones que se producen por una idea distorsionada acerca de las personas y de los líderes de la iglesia. Podríamos ponerle distorsión de la realidad. ¿Sí? Y esa sería la pregunta que hoy nos planteemos y lo que va a ser nuestro bosquejo. ¿Por qué los corintios estaban peleando los unos con los otros?
porque tenían una idea distorsionada del liderazgo y de la obra de Dios. Esa era la razón. Tenían una idea distorsionada del liderazgo y de la obra de Dios. Y ahora vamos a ponernos como un colirio para que todos nosotros podamos ver correctamente el liderazgo y la obra de Dios. Porque los que revisan ahí en la historia de la iglesia, ministerios enteros se han dividido por personas que han sido leales no a Dios, sino a los hombres. Ministerios enteros, iglesias, ¿no es cierto?, que han puesto su identidad en hombres, que después los han llevado, ¿no es cierto?, en caminos muy tristes y que han dejado un testimonio y una huella terrible en medio de los lugares donde estaban. Y la idea es que en la iglesia de Parque Leloir nunca haya tal cosa, sino que podamos nosotros identificar esto. Yo tengo que tener una idea correcta y bíblica acerca de la obra de Dios y de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Porque si yo no tengo esta idea bíblica correcta, yo no voy a poder ser alguien que pueda promover la unidad en la iglesia, sino la división. La división. Lo primero que debemos entender en cuanto a los líderes es que los líderes son solamente servidores. Los líderes son solamente servidores. Mira, ahí en el versículo 5, vamos a leer primero del 5 al 9 y después vamos a revisar versículo por versículo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos ahí a estudiar el versículo 5. Dice aquí Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿De qué manera deberíamos verlo? ¿Cuál es la posición que tienen estos dos hombres que ustedes claramente conocen, Iglesia de los Corintios, Apolos y Pablo? Y la palabra que usa Pablo para responder quiénes son es la palabra servidores o siervos. Ahí en el Nuevo Testamento hay dos palabras que describen esta palabra que nosotros tenemos en castellano, siervos. La una es esclavo y la otra tiene que ver con la palabra doulos, esclavo, y la otra es diáconos, con servidor. Acá la palabra que usa para describir a los líderes no es la de esclavo, doulos, es la palabra diáconos. Esta palabra literalmente significa por el polvo, siervo, por el polvo. Literalmente significa esto, por el polvo. Y se refiere a un asistente, a un camarero, a una persona que ministra a otro. En la actualidad estaríamos hablando así de un mesero. Alguien que está en una función en donde no es jefe, donde no manda, sino recibe órdenes y sirve a otros, complace a otros y responde a las necesidades de otros. Alguien que está por el polvo. Si alguien te dice, estoy por el polvo, ¿qué te quiere decir con eso? Que está en la posición más baja, ¿no es cierto? Pablo dice, los líderes son eso, son sirvientes, están en una posición baja, están ahí para responder a las necesidades y deseos del lugar donde están sirviendo. Este rótulo que Pablo está utilizando para describir a los líderes, sobre todo como Pablo y Apolos, o sea, imagínate esto, si Pablo el fundador y Apolos, este hombre, son llamados de esta manera, o sea, Pablo va a utilizar a los representantes más grandes de esa iglesia para llamarles siervos. Si Pablo usa ese título para ellos, imagínate con los que no son como ellos. ¿Sí? Culturalmente hablando, un diácono no tiene nada de trascendente o importante ser un diácono. No tiene nada honorable o respetable. ¿Sí? Imagínate que tu hijo diga, yo quiero ser médico. O tú digas a tus vecinas, mi hijo es un médico.
Y ahí como que hay algo respetable, honorable, ¿no? Así que tu hijo es médico, ¿y dónde trabaja? En el hospital italiano. Sí, viste, uno dice, wow, sí, qué buen hijo que tenés. Hay honor, ¿no es cierto? Ahora imagínate que te pregunte tu vecina, ¿y tu hijo de qué trabaja? Y es diácono. ¿Qué? Es un diácono. ¿Qué? A ver, es un diácono, es un servidor. ¿Trabaja como mesero? Lo dije. Ah, qué lindo, ¿no? No es algo wow, no es la posición. ¿Cuánto habrá estudiado para ser mesero, no? Se habrá esforzado. Es algo muy bajo, o sea, no manda a nadie, sirve a otros, ¿sí? Está por el polvo, ¿no? Algo básico. No estoy diciendo con esto que está mal ser mesero, se entiende el concepto. Lo que estoy explicando es que Pablo está diciendo, esto es lo que somos los líderes. Somos diáconos, somos servidores, somos los que estamos por el polvo. O sea, no hay ninguna gloria, honra, honor en ser un servidor, en ser un diácono. En los tiempos de Jesús, incluso Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Cuál es el mayor, el más importante, el que tiene más honor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es la misma palabra, diáconos. Jesús dijo, no es el que se sienta a la mesa, esa es la persona importante. Es la que recibe el servicio de aquel que es un diácono, ¿no? Y si recibe el servicio de aquel que es un diácono, entonces debe ser una persona importante la que se sienta a la mesa. Y Jesús dijo, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Yo soy el diácono, dijo Jesús. Yo estoy el que está por el suelo. Así que Jesús sabía que culturalmente ser un diácono no era algo importante, ¿sí? Sigamos ahí con el texto. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, eran servidores, pero Pablo agrega que han sido medios. Servidores que han servido como medios. ¿Qué es un medio? Es un canal a través del cual alguien envía algo para otro. Cuando tú eres un medio o un canal para entregar algo a alguien, no debes pensar de ti como algo grande o importante porque solamente estás siendo un medio, solo estás siendo un canal. Tú estás haciendo llegar a otro algo que tú no compraste, algo que tú no ganaste, solo estás llevando eso. Cierto día, una persona había visto la necesidad de una familia y esta persona, obviamente, al ver la necesidad de esa familia, fue y compró lo que esta familia necesitaba. Era algo muy caro y muy importante para esta familia y esta familia obviamente no tenía recursos para poder comprarla. Así que esta persona compró eso y le fue a decir a otra persona, yo no quiero hacerlo personalmente. ¿Podrías tú ser un medio para hacer llegar esto que yo he comprado para esta familia? Y la otra persona, ¿qué hizo? Fue y le llevó esto a esta familia. Esta familia estaba así tan emocionada, tan contenta, porque ellos obviamente vieron la gracia de Dios a través de esta ofrenda, así que empezaron a alabar a la persona que había llevado esta ofrenda. Y este hombre, esta persona, dijo lo siguiente con mucho amor, no me agradezcan a mí en nada, porque yo no hice nada. Yo solo fui un medio. Esto no lo compré yo, no lo gané yo, no lo adquirí yo, solo fui un medio. ¿Qué importancia hay en ser un medio? Ninguna. Solo fuiste un medio. Pablo dice, nosotros somos los que estamos por el polvo y hemos sido solamente canales para darles a ustedes algo que nosotros no conseguimos. Algo que no vino de nosotros. Solo somos medios. ¿Y para qué fueron usados estos medios o estos canales? Dice Pablo acá. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Fueron los canales por medio de los cuales los corintios creyeron. Esto obviamente no significa que Apolos y Pablo produjeron que los corintios creyeran, sino que el mensaje de salvación, eso que los corintios necesitaban, vino de Dios, fue dado por Dios,
y ellos fueron el medio para llevar lo que Dios les dio, que es la verdad de Cristo, el mensaje de salvación. Ahí en Romanos claramente afirma que Dios usa medios humanos para dar el mensaje de salvación a otros. Ahí en Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es verdad que para que alguien vea la salvación de Dios, necesita el Evangelio. Es lo único, no hay otra cosa. Pero Dios de manera soberana quiere usar a los hombres como medios. Pero en sí el medio no debe recibir la gloria, sino el que envió lo que envió por medio de eso a quien lo necesitaba. Entonces Pablo afirma esto: somos servidores, canales por medio de los cuales Dios a ustedes les hizo llegar el mensaje de salvación. Y después agrega también Pablo ahí, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ellos eran sirvientes, los que estaban por el polvo, pero estos sirvientes no funcionaban de manera autónoma o independiente. Ellos hacían su labor de acuerdo a lo que cada uno le dio el Señor, lo que a cada uno le permitió el Señor, la tarea que el Señor le había dado. O sea, Pablo y Apolos hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a lo que Dios quiso darles a cada uno. Ellos no actuaron de manera independiente o autónoma, sino que había un Señor sobre ellos que les dijo, hacé esto de esta manera en esta cantidad de personas o en este grupo de personas. Así que Pablo está buscando que los corintios tengan una verdad en cuanto a qué son los líderes dentro de la iglesia. Los líderes no son señores de la iglesia. Los líderes no son señores. Por eso 1 Pedro dice que los líderes no deben de enseñorearse de los hermanos, porque no son señores. ¿Qué son los líderes? Son siervos, son sirvientes, son los que están por el polvo, son los canales que Dios quiere usar para, a través de ellos, Dios darnos lo que necesitamos. Así que es muy importante que tú entiendas eso en cuanto a liderazgo. El liderazgo no debe recibir gloria, son solamente sirvientes. Y si tú estás en una posición de liderazgo, no te tienes que creer más que el resto de los hermanos. Eres solamente un sirviente, eres alguien que está por el polvo. ¿Sí? ¿Qué sentido tendría que vos en un restaurante creas que eres algo porque estás sirviendo algo a otro? No tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Segundo, los líderes no son los que producen el crecimiento. Los líderes no son los que producen el crecimiento dentro de la iglesia. Pablo ahí dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo va a usar dos términos para describir la labor que han hecho Pablo y Apolos dentro de la iglesia. Y son términos que se usaban en la agricultura, plantar y regar. Y él los va a usar de manera no literal, sino figurativa. No significa que literalmente Pablo plantó y que literalmente Apolos sembró. No, ellos no son granjeros, ¿sí? Son figuras que Pablo va a utilizar para describir la labor que hicieron ambos dentro de la iglesia. Bueno, el sentido de plantar, porque Pablo dice, Pablo plantó. Yo planté, dice Pablo. Y Apolos regó. Bueno, ¿qué significa plantar? Plantar tiene que ver con poner semillas en el suelo y obviamente preparar el suelo para que estas semillas broten y florezcan y se coseche fruto, ¿no? Y esto de plantar es un trabajo muy laborioso, porque para plantar hay que preparar el terreno.
Primero uno debe deshacerse de las malezas, de las malas hierbas, airear el terreno, ¿no es cierto? Y oxigenar removiendo la tierra, o sea, porque ninguna semilla se pone en un suelo que esté duro, hay que remover. Y eso implica bastante esfuerzo. Después hay que abonar la tierra y una vez que eso termina, ahí uno pone las semillas. Entonces Pablo dice, yo planté, después vamos a ver qué significa esto. Después habla de regar. Regar es diferente a sembrar. Son dos acciones completamente diferentes, aunque complementarias, porque tienen que estar en el cultivo, ¿no? ¿Qué significa regar? O sea, es darle a las semillas el agua de manera continua y diligente y abundante para que las semillas puedan tener lo que se necesita para crecer. Los que riegan un cultivo tienen que regar el cultivo todos los días, todo el tiempo y de maneras específicas, porque si se te va el agüita, se te daña la plantita, se te ahoga, y si le pones poca, se te seca. Entonces es un trabajo también esforzado el regar, ¿no es cierto?, un cultivo. Cuando nosotros vemos a Pablo y a Apolos, vemos que Dios les usó de manera diferente y que ambos hicieron cosas diferentes dentro de la iglesia de los Corintios. Pablo, por ejemplo, empezó la obra en Corintio plantando la preciosa semilla del Evangelio. Él fue el fundador, él fue el que Dios le dio la labor de plantar. Él durante ese año y medio, ¿a qué se quedó? A labrar el corazón de los corintios, enseñándole los fundamentos de la fe, las verdades básicas de la fe. Ahí vemos el trabajo esforzado de Pablo durante un año y medio, no estando con ellos. Ese fue el trabajo de Pablo, pero después Pablo se fue. Ya no estaba el pastor fundador y Dios proveyó de otro. ¿Quién fue? Apolos. Apolos apareció después. ¿Qué hizo Apolos? Bueno, Apolos no plantó ninguna semilla, él no fundó esa iglesia. Pero a través de la predicación fiel y apasionada, Apolos fue usado por Dios para afirmar la fe de los corintios a fin de que ellos puedan seguir creciendo en aquellas verdades que habían escuchado del apóstol Pablo. Entonces vemos ahí que hay dos acciones diferentes de dos hombres que fueron puestos por Dios. El trabajo de ambos fue importante, ¿o no? Los dos trabajos son importantes. El trabajo que hicieron era necesario para la iglesia. El trabajo que ambos hicieron era fiel y amoroso. Pero Pablo va a poner ahí un pero. Un pero, es muy importante, porque va a haber un contraste. Estos dos hombres que ustedes conocen, que fueron usados de manera poderosa en medio de ustedes, plantaron y regaron. Pero ellos no hicieron algo. Ellos no dieron el crecimiento. Ellos no hicieron que esas semillas florecieran, crezcan. Ellos no produjeron absolutamente nada de eso. Acá dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Si Dios no hubiese estado en la ecuación, no importa cuán bueno y diligente haya sido el que sembró, no importa cuán bueno y diligente y amoroso haya sido el que regó, de ese terreno nunca hubiese salido absolutamente nada si es que Dios no hubiera dado crecimiento. Esta verdad debería llevar a los corintios a entender que los resultados dentro de la iglesia no son ni vienen por quienes les están liderando, sino únicamente por Dios. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Imagínate esto. Yo siempre me ando yendo de la iglesia, ¿no es cierto? Imagínense que un día yo me voy, ¿no? Me voy, me enfermo, me morí. Sí, yo a veces soy fatalista. Me morí. Un viaje misionero, pum, el avión se cayó. ¿Sí? Entonces la iglesia dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Si no es Diego, la iglesia no va a crecer. Hermano, eso sería tener una idea distorsionada de la obra de Dios y del liderazgo. Porque no importa qué hombre riegue, qué hombre siembre. Tiene que hacerlo con fidelidad, tiene que hacerlo con amor, tiene que hacerlo con constancia. Pero aun cuando lo haga con fidelidad, amor e inconstancia, al final el que produce el crecimiento es Dios, no
el hombre. Por eso yo no debería jamás pensar que si esta persona o este líder no está o él no es el que predica, en la iglesia no van a haber resultados. Eso es una mentira tremenda en la vida de la iglesia, porque le estás dando mérito a alguien al que no deberías darle mérito. El mérito es de Dios porque Él es el que da el crecimiento. El mérito es de Dios. Imagínate acá habían riñas y rivalidades por quién era mejor. Después de esto, ¿qué iban a decir? No importa Pablo, no importa Apolos. Ellos son solamente servidores, están por el polvo. Solamente están para satisfacer las necesidades. Dios les usa como canales. Ellos, obviamente, nosotros vemos que ellos nos enseñan, ellos nos visitan. Pero si algo está creciendo y es espiritual, no fue por ellos. Por eso cuando tú estás en el liderazgo, hay que tener también una idea clara de liderazgo cuando tú eres líder. Porque hay líderes que se frustran mucho, dicen, he estado 20 años y no ha crecido nada. Eso a ti no debería importarte, porque Dios es el que quiere que crezca lo que crezca en el momento que Él ha querido. Así que tú no deberías frustrarte. Cuando tú eres líder y estás acompañando gente, ¿uno qué hace cuando tiene una idea distorsionada de liderazgo? Si no hay frutos, ¿de quién es la culpa? Y de mí. Yo no predico como tal persona, mi personalidad no es como la de aquel otro, ¿sí? Por eso no hay fruto. No, tú no eres el que produce, es el Señor. O pasa lo contrario, ¿no? Uno dice, estoy sirviendo a Dios, mirá todos los frutos. Hay hermanos que se están salvando, hay hermanos que se están arrepintiendo, hay nueva gente. Sí, es porque yo estoy predicando, yo estoy visitando, ¿no? Y empiezas a elevarte y alguien tiene que pincharte el globo de él y bajarte y que te des contra la pared, contra el suelo. Y entender lo siguiente, tú no produces nada en la iglesia. El que produce es Dios. Así que si usted está haciendo el trabajo fiel y esforzado, aún me pongo a pensar como papá, ¿no es cierto? Uno dice, Dios, yo riego en este chico, planto en este chico, no le crece ni una hoja. El crecimiento no lo das tú. Por más que patees al piso, lo golpees, lo maldigas, ¿sí? Le eches gasolina, no va a salir nada porque Dios es el que da el crecimiento. Y eso es importante entenderlo, ¿sí? Tercero, los líderes no deben recibir la gloria de ningún hombre, ¿sí? Pablo ahí en el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Ni el que planta ni el que riega tienen algún mérito o tienen alguna importancia. Ellos no son nada. Ellos no son los que hicieron el milagro posible. Pablo afirma que el que es algo es el que debe recibir los méritos. Es el que, por tanto, debe recibir la gloria. Porque fue alguien, y solo ese alguien, el que hizo posible que aquel terreno produjera algo. Y acá dice Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ellos no son nadie. Mirá que está hablando Pablo acá de él. No está hablando de otro líder, de él. ¿Quieren saber quién es Pablo? Pablo no es nadie. Pablo no debe recibir ningún mérito ni obra. ¿Saben quién es algo? El que produjo el crecimiento. A él denle la gloria. A él. Yo no soy nadie. Apolos no es nadie. Es el Señor. Es Dios. Él produjo el crecimiento. Ponte a pensar un momento en qué tipo de terreno Dios envió a Pablo a sembrar el evangelio. Ponte a pensar en qué tipo de terreno Dios envió a Apolos a regar. El terreno, ahí, en la localidad de Corinto, estaba lleno de malezas de inmoralidad, de idolatría
y de injusticia. Así era ese terreno. Un terreno endurecido con las diferentes corrientes filosóficas, un terreno plagado de mundanalidad y religiosidad. Así era la sociedad, ¿sí o no? Imagínate vos como sembrador en un terreno así, y ahí tienes tus semillitas. Como irte a un basural y te mandan a plantar girasoles. Y vos ves en ese basural ratas, basura, ves un montón de desechos tóxicos, ¿no es cierto? Ves metales. Y uno dice, a ver, Dios me mandó acá la dirección, y pones ahí en el Google Map y vos dices, ¿aquí dónde? No, ¿viste cuando uno busca en el Google Map y dice, ¿será que aquí es? Dios le dijo a Pablo, acá es. Pero ese terreno tenía todo lo que te está diciendo la Biblia en Hechos. Había religiosidad, mundanalidad, idolatría, injusticia. O sea, era como el terreno que te estoy describiendo. Había todo lo malo. Y Dios manda a plantar girasoles. ¿Podría algo crecer allí? Métete ahí en la película. Vos sos el sembrador, tienes las semillas. Vos sabes que esas semillas van a crecer. Porque Dios te las dio. ¿Va a crecer algo allí? ¿Va a haber un fruto allí? ¿Va a valer la pena el esfuerzo que haga por poner y plantar las semillas ahí, por laburar en ese terreno y abonar ese terreno? ¿Va a crecer algo? Sí. ¿Por qué va a crecer algo? No, Pablo, va a crecer porque vos sos Pablo y tienes unas buenas manos para echar las semillas. Apolos, vos riegas como ninguno, nadie echa el agua como vos. En la iglesia ustedes tienen diferentes hombres que trabajan en medio de la obra, que son siervos, ¿no? ¿Quién de ellos es más importante? La predicación de quién es más bonita. ¿Por quién la iglesia está creciendo? Si en tu mente has pensado que es por alguno de ellos, estás viendo distorsionadamente a esos líderes y la obra de Dios. Porque si no fuera por Dios, nada de lo que en el lugar hay del cielo sería posible. Así que tú no tienes que glorificar e idolatrar a ningún líder, ni poner tu lealtad en ninguno de ellos. Porque jamás ningún hombre dentro de la iglesia va a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Los líderes de acá somos todos servidores. Somos solo canales, somos los que estamos por el polvo. Y es verdad que Dios les está utilizando como esos canales y debemos honrarles y respetarles y agradecerle a Dios porque esos hombres están, pero nunca elevarlos al mismo nivel de Dios porque no son dioses. Pero acá se estaban peleando porque tenían esta imagen errada. Pablo. Si no fuera por Pablo, porque él vino acá y habló y sembró, Apolos no estaría regando hoy acá. Nada. Así que Pablo es el hombre de esta iglesia. No, es Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. ¿Cuántas personas han puesto los ojos en un líder pensando en que si ese líder no está, entonces la iglesia no va a poder continuar o crecer? ¿Cuántos? Quizás hoy estés poniendo los ojos en algún líder. No los pongas, ponlos en el Señor. Imita a ese líder en su fe porque sigue a Cristo, pero no busques poner la mirada en ellos, ¿no es cierto?, de manera pecaminosa. En Dios sí. Ellos son los que producen todo lo lindo que esta iglesia tiene y es para su gloria. Cuarto, volvamos otra vez ahí a Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 8. Aquí está el cuarto punto. Los líderes son iguales independientemente de su función. Versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sí?
los líderes son iguales independientemente su función. Pregunta, ¿qué trabajo es más importante, plantar o regar? Algunos dirán que los que plantan, ellos son los que primero empezaron a laburar en el terreno. Son los que trajeron las semillas y los que prepararon el terreno. Otros podrían pensar, no, los que riegan son más importantes. Sin ellos la semilla que se puso no tendría el agua que necesita para crecer diariamente. Y sin su labor de regar, el sol terminaría secando la planta y así nada crecería. El que riega debe estar todo el tiempo hasta que la planta produzca fruto, pero el que sembró no. El que sembró vino, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no estuvo todo el proceso de crecimiento de la planta en el que se necesitó el agua. Pablo va a mencionar una realidad que los corintios tampoco estaban mirando. Tanto el que planta como el que riega, aunque sus labores son distintas, son una misma cosa. Tienen un mismo valor, tienen un mismo sentido. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Son iguales, son importantes. Ambas tienen valor. Uno no es más que otro porque planta, ni otro es más importante porque riega. O sea, no hay ninguna diferencia. Los líderes de la iglesia o las personas que están en cada ministerio tienen, mira, diferentes dones, diferentes talentos, diferentes personalidades, diferentes ministerios. Entonces uno podría decir, ¿qué labor es más importante dentro de la iglesia que cada uno de esos líderes hacen? ¿Cuál sería la respuesta? Todas son iguales, todas son importantes. Todas son importantes. O sea, yo no debería pensar que el pastor porque enseña es más importante que el hermano que fue a visitar a un hermano y lo consoló. ¿Se entiende? Porque las funciones, aunque son distintas, las dos son iguales, son valiosas e importantes. Hay muchos que se creen menos en la iglesia porque están sirviendo. ¿Qué labor sería más importante? ¿No es cierto? Sergito abre todos los días las puertas. Los sugieres vienen, ¿no es cierto? Y preparan el salón. Y ayer salió un grupito de hermanos a evangelizar. ¿Qué trabajo es más importante? ¿El de Sergito de servicio o el de los que salieron ayer y son evangelistas? ¿Cuál sería la respuesta bíblica? Ni el que riega ni el que planta. Ambos, dice acá Pablo, son una misma cosa. Son funciones diferentes, pero las dos son importantes y valiosas dentro de la iglesia. Entonces, si tú eres de Apolos porque él regó y eres de Pablo porque sembró, deja de pensar de esa manera. Tanto el trabajo de Pablo como el de Apolos son una misma cosa. Son iguales delante de Dios, aunque la función sea diferente. Yo no debo creerme más porque planté, ni yo debo creerme menos porque estoy regando. Ambos son una misma cosa. Ambos son una misma cosa. Pero hay solo una diferencia que Pablo va a marcar acá. Mira. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La diferencia sí está en la recompensa que cada uno va a recibir. Esta palabra recompensa tiene que ver con salario, remuneración, lo que uno recibe por la prestación de algún tipo de servicio. Entonces, si tú estás laburando, vas a recibir el dinero de acuerdo a lo que hiciste o de la manera en la que lo hiciste. Hay un laburo que te pagan por la cantidad de cosas que hiciste en esas horas, ¿no es cierto? No te pagan por hora, sino por la cantidad que vos produjiste. Entonces, si vos, por ejemplo, hiciste 20.000 piezas de algo, no va a ser lo mismo que aquel que solamente hizo 5. Va a ser diferente el salario y la recompensa. De la misma manera, Pablo está especificando acá. Aunque todos los líderes, en este caso Pablo y Apolos, hagan diferentes cosas, ambos son iguales, en algo sí hay una diferencia. Cada uno va a recibir una recompensa, un salario, de acuerdo a la labor. ¿Qué significa esto?
¿sí? Todos los líderes o los que están sirviendo al Señor están haciendo un trabajo dentro de la obra y para el Señor. Pero eso que estás haciendo va a ser recompensado de acuerdo a lo que te motivó a hacer ese trabajo y a la forma en la que hiciste ese trabajo. Entonces, es muy importante señalar esto, porque cuando tú estás sirviendo en la obra, es verdad que yo no debo pensar que soy más porque planto o soy menos porque riego, pero sí entender algo. Este trabajo que yo estoy haciendo, la manera en la que lo hago, la actitud con la que lo hago, lo que me motiva a hacer este trabajo, va a determinar la recompensa que voy a tener. ¿Cuándo va a haber esta recompensa? Bueno, en Apocalipsis, mira, 22:12, hay muchos pasajes que hablan de la recompensa eterna de los creyentes. Y después, bueno, cuando sigamos estudiando Corintio, la carta, vamos a ir hablando más de esto. Capítulo 22, versículo 12. Mirá lo que dice Jesús. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. O sea, cuando tú estás en la obra del Señor, tú no deberías pensar si el trabajo que estás haciendo es más importante o menos importante que aquel. Pero sí deberías preguntarte de qué manera yo estoy haciendo esa obra. Esa evaluación sí podrías hacer, porque ahí sí va a haber una diferencia. Dios no hace diferencia en el valor de la función que estás desarrollando dentro de la iglesia, pero en la eternidad sí va a haber una diferencia en la manera en cómo eso que hiciste, la actitud que tuviste, la motivación que tenías cuando hiciste esa obra, va a hacer una diferencia en la recompensa que venga del mismo Cristo glorificado a tus manos para toda la eternidad en la gloria. Eso sí es diferente. Y ahí sí va a haber una diferencia. Y Pablo la pone acá. Así que los líderes son iguales independientemente de su función. Hermanos, yo te quiero animar a algo. Valora a los que te están sirviendo. Valóralos. No lo valores de acuerdo a su función. Valora porque lo que hace, sea poco, sea mucho, es una misma cosa. Es un servidor. Y aunque la forma en la que habla es diferente a la que te habla otro líder, o el ministerio que ha recibido es diferente al del otro líder, aunque los dones con los que te está ministrando son diferentes al de los otros líderes, son una misma cosa. A veces es triste, cuando yo era alumno, íbamos a una casa a visitar, ¿no? Y le abríamos las escrituras y orábamos y llevábamos para sus necesidades. Y la persona, ¿viste cuando alguien está con una sonrisa que parece no sonrisa? Y la persona dice, qué lindo que hayan venido, pero cuando viene el pastor es distinto. Bueno, uno dice, ¿qué será que tiene el pastor? ¿Será que hay más unción? No. Cuando uno es un niño espiritual, hace como lo de los Power Rangers. Si hubiese venido el Power Ranger blanco, acá las huestes de Satanás hubiesen huido de esta casa. No. ¿Sabes qué? Si un siervo o un líder va a tu casa y no es el pastor de la iglesia, ambos son una misma cosa. Ambos son servidores. Ambos son iguales. Porque el Señor los envió así, de esta manera, con diferentes dones, diferentes áreas o ministerios. No los compares, no rivalices entre ambos. Los dos son servidores de Dios. Valóralos y agradece a Dios por ellos. Los dos son una misma cosa. ¿Sí? Y por último,
Vamos otra vez ahí a 1 Corintios. Versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por último, los líderes son iguales independientemente de su función. Y el quinto punto, los líderes ayudan a una misma persona y a una misma obra. Acá en el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores. La palabra acá, colaboradores, es diferente a la palabra servidores. La palabra colaborador tiene que ver con ayudante, alguien que trabaja en la misma actividad que uno. Y esta palabra es hermosa porque, ¿sabes qué? Lo que está diciendo es lo siguiente. Pablo dice: Dios está trabajando en medio de la iglesia. Les hago una pregunta. ¿Dios necesita ayuda? Acá dice que los que plantan y riega, Pablo dice nosotros, hablando de Pablo y Apolos, somos ayudantes de Dios. Esa sería la palabra. Y ahí hay una crisis teológica, ¿no? Si Dios no necesita ayuda, y aquí dice que Él tiene ayudantes, ¿y Dios necesita o no necesita ayuda? Dios no necesita ayuda por debilidad. Dios usa a los hombres de manera soberana en su amor para hacer su obra. O sea que los líderes que están en la iglesia están ayudándole a Dios en la obra que Él ya está haciendo en esta iglesia. O sea, cuando los líderes están sirviéndote, están ayudándote a ti en el nombre de Dios. Entonces, Apolos vino. ¿Qué es Apolos? Ayudante. ¿Qué es Pablo? Ayudante. Pero ¿quién está haciendo la obra? Dios. Ellos son ayudantes. Pero Dios está haciendo la obra. Pero qué hermoso que ellos tengan una idea correcta de los líderes. Ellos son ayudantes de Dios. Ellos ayudan a Dios. Imagínate esto. Qué triste hablar mal de los que están ayudando a Dios en medio tuyo. Qué triste andar criticando a aquellos que ayudan en medio tuyo. Qué triste andar comparando a los líderes que están ayudando a Dios en medio tuyo. Qué triste es no orar por aquellos que están ayudando a Dios en medio tuyo. Qué triste que no es agradecer a aquellos que están ayudando a Dios por medio tuyo, por medio del Señor, ¿no? Qué triste no agradecer. Sí. Y acá dice en el versículo 9, somos ayudantes de Dios. Los líderes, ¿a quién ayudan? A una misma persona. No debe haber rivalidades en la iglesia. Los que son de Pablo, los que son de Apolos, no. El crecimiento lo da el Señor. Hermanos, Pablo y Apolos, los dos ayudan a una misma persona. O sea, acá el foco es Dios. Ellos son ayudantes, pero están ayudando a una misma persona. Entonces no tenemos que andar peleando quién es mejor que el otro. Los dos son ayudantes de una misma persona y es Dios. Pero también son ayudantes de Dios en una misma obra. Mirá lo que dice Pablo, versículo 9. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo va a utilizar dos figuras para describir a la iglesia, ¿no es cierto?, de los corintios. Ustedes son dos cosas: la labranza de Dios y el edificio de Dios. Labranza y edificio tiene que ver con la obra de Dios. Ustedes son la obra de Dios. Son la obra de Dios. Así que si la obra es de Dios, ¿a quién pertenece esa obra? A Dios. ¿Quién la va a sustentar? Dios. ¿Quién la dirige? Dios. ¿Quién es el que pone los ayudantes? Dios. ¿Quién es el que continuamente está trabajando en ese campo? Dios. Él es el granjero.
el edificio, Él es el arquitecto y Él ha puesto ayudantes en esa labranza. Él ha puesto albañiles que siguen sus direcciones. Él es el arquitecto. Entonces, ¿debería haber rivalidad en la iglesia por los líderes? No, porque ambos ayudan a una misma persona y a una misma obra. Así que no importa lo que cada líder esté haciendo en la iglesia, ambos ayudan a una misma persona y a una misma obra. Ten cuidado, querida iglesia, con rivalizar y andar preguntando o andar en la mesa diciendo quién predica mejor. Porque ahora ya empieza a predicar Cristian. Y en un momento va a empezar a predicar Fido. Y algunos de ellos te aconsejan, te disipulan. Y a veces uno carnalmente puede llegar a decir, predica mejor que Diego. Amén. Si esa palabra dicha por alguno de los líderes te ayudó a entender lo que yo no pude darte a entender, amén, hermano. Sí, total, tú eres labranza de Dios y edificio de Dios. Un día cierta persona me dijo, Diego, yo no quiero juntarme contigo. ¿Por qué no querés? Yo no te entiendo nada. Le digo, ¿pero a quién sí entiendes? Y me dijo, a Cristian. Y le digo, ve con Cristian y Dios sabe que mi corazón estaba alegre. Porque no se trata de mí, se trata de la obra de Dios en esa persona. Si yo y mis dones no pueden ser aptos, yo no tengo que resentirme. No tengo que ser carnal y decir, yo puedo, ¿cómo se te ocurre que el pastor no te puede enseñar nada? No me entiende a mí, pero le entiende a otro y la gloria es de Dios. Así que no debemos menospreciar a los líderes. Si apareció un Lilo por tu casa y no el pastor, ayudante de Dios, de la obra de Dios, recíbelo como recibes al pastor, igual a un Fido, igual a los que están sirviéndoles. Son ayudantes de Dios, de la obra de Dios. El crecimiento lo da Dios. Ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Ambos son una misma cosa. Hermanos, el punto es este. Pablo le dice a los corintios, ustedes son de Dios. Lo que hay en ustedes lo produjo Dios. Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. La honra es de Él por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie y demos gracias a Dios por su palabra. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra que es tan clara, Señor, que derriba nuestros argumentos, que trae claridad en la forma en cómo nosotros estamos entendiendo o mirando el liderazgo y tu obra dentro de la iglesia, Señor, y hoy has traído claridad o recordándonos, Señor, que la iglesia tiene líderes, tiene maestros, tiene evangelistas, tiene servidores fieles, amorosos, esforzados. Pero Pablo nos ha mostrado a través de esta carta que ni el que riega ni el que planta son algo, ambos son una misma cosa, y que el que debe recibir la gloria eres tú, Señor. Señor, todo lo que está pasando en esta iglesia es a causa de ti. Es a causa de tu misericordia, de tu gracia. Señor, y queremos pedirte por gracia para que nosotros no rivalicemos entre nosotros por el liderazgo. Que nosotros pensemos con cordura de nosotros mismos y de los demás. Los líderes no son señores, son solo siervos. Señor, si estamos liderando algún área, ayúdanos a recordar que no somos señores, que estamos por el polvo, en la posición baja, para servir, para ser canales, a través de los cuales tú les hagas llegar a los hermanos la salvación, el crecimiento, Señor, por medio de la exposición bíblica, del servicio. Señor, aquellos que estamos recibiendo servicio de algún líder, danos de tu gracia para no menospreciar su trabajo, su labor o compararlo con otro,
sino agradecer, porque ambos son una misma cosa. Trabaja para una misma persona y para un mismo campo y un mismo edificio, para una misma obra. Señor, danos de tu gracia para que si hay disputas o riñas entre nosotros, que a veces nosotros no las vemos como tú las ves, podamos hoy verlas como carnalidad e inmadurez y podamos ser prontos y diligentes para tratar estas riñas, esto que está pasando en nuestro corazón, y podamos dejar de poner la mirada en los hombres y poner la mirada en ti, Señor. Señor, yo te ruego por mis hermanos y por mi propio corazón. Señor, guárdanos de que nuestra mirada esté puesta en los líderes y que peleemos por los líderes de la iglesia con otras personas. Pero asimismo, danos de tu gracia para que nosotros no nos encontremos peleando con otros hermanos por causa de nuestra esposa o esposo, por causa de nuestros hijos o hijas, por causa de nuestras ideas. Señor, guárdanos, danos de tu gracia para buscar la paz y para buscar tu gloria, porque cuando buscamos tu gloria, estamos dispuestos a sufrir el oprobio, a soportar la vergüenza, a hacer todo lo que sea necesario, a humillar nuestros corazones orgullosos y a poner la mirada en ti, porque tú eres digno, Señor, de toda la gloria. Gracias, Dios, por esta palabra, porque esto también trae un refrigerio a mi corazón. La iglesia no va a crecer porque yo planto o riego, o por lo que otros líderes plantan y riegan. Tú nos vas a dar la gracia para seguir plantando y regando, pero lo que crece va a crecer solo por ti, y lo que no crece va a crecer porque tú no quieres que crezca aún. Gracias, Dios. Gracias porque también el trabajo que hacemos no es en vano. Un día vendrá el príncipe de los pastores en gloria y a cada uno le dará conforme a la labor que hizo. Gracias, Señor, por el ánimo de esta mañana. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén.